Hola y bienvenidos a este podcast en el que analizaremos un lugar fundamental para comprender la historia de México y el papel que tuvieron los pueblos indígenas durante la conquista española. Mi nombre es Marco Antonio Sánchez Saavedra y el sitio que estudiaremos hoy es la zona arqueológica de Tizatlán, que está ubicado en el actual estado de Tlaxcala, que fue uno de los centros políticos más importantes de la Confederación Tlaxcalteca durante el periodo prehispánico. Bueno, el objetivo de este podcast es analizar la importancia histórica de esta región y explicar cómo las decisiones tomadas por los líderes tlaxcaltecas influyeron en el desarrollo de la conquista de México. Además, reflexionaremos cómo estos acontecimientos ayudaron a comprender algunas características de la cultura mexicana actual. Bueno, continuemos con el contexto histórico de Tlaxcala, que bueno, antes de la llegada de los españoles en 1519, Tlaxcala estaba organizado como una confederación de varios señoríos indígenas, que entre los principales se encuentran Ocotelulco, Tepeticpac, Quiahuiztlán y Tizatlán, que a diferencia de muchos pueblos mesoamericanos, Tlaxcala o los tlaxcaltecas lograron mantener su independencia frente al imperio mexica, que era gobernado por Moctezuma II, ya que mientras otros pueblos pagaban tributo a los mexicas, los tlaxcaltecas resistieron durante varias décadas mediante conflictos militares entre ambas culturas que se conocieron como guerras floridas. Ahora, dentro de esta organización política, Tizatlán funcionaba como un importante centro ceremonial y político, a comparación de otros lugares como lo es Teotihuacán, en donde había megaestructuras como las pirámides. Sin embargo, en Tlaxcala no se hacía esto, ya que se consideraba más como un centro ceremonial y político donde no se usaba tanto este tipo de estructuras gigantes. Bueno, aquí los líderes se reunían para discutir decisiones relacionadas con la guerra, principalmente con los mexicas, la diplomacia y el gobierno del territorio que se repartían entre estos señoríos. Ahora, uno de los elementos más interesantes de este sitio arqueológico son los altares decorados con murales que actualmente aún existen, en donde se conservan mucha de la cosmovisión mesoamericana que esta cultura tenía. Y bueno, de ahí pasamos al encuentro con los españoles, ya que cuando el conquistador Hernán Cortés llegó al territorio tlaxcalteca en 1519, inicialmente se produjeron enfrentamientos entre los españoles y los guerreros tlaxcaltecas. Sin embargo, después de varios combates y varios días de guerra entre estas dos partes, los líderes de Tlaxcala comenzaron a considerar una posible alianza con los españoles, ya que pues, la principal razón de esto fue la rivalidad histórica que traían desde muchísimo tiempo con el imperio mexica. Ahora, entre los líderes que participaron en estas decisiones sobre aliarse con los españoles fue Xicoténcatl el Viejo y bueno, él apoyaba la alianza y su hijo Xicoténcatl el Joven, quien inicialmente se opuso a colaborar con los españoles ya que lo consideraba como algo que no iba a salir muy bien para ellos. Ahora, finalmente, pues los tlaxcaltecas decidieron apoyar a Cortés en contra de los mexicas, ya que pues hicieron campañas militares contra estos. Y bueno, esta alianza fue pues bastante importante, ya que tuvo que ver mucho con el asedio final en 1521 en contra de Tenochtitlan. Ahora, muchos historiadores señalan que sin el apoyo de los pueblos indígenas, como los tlaxcaltecas o los totonacas y otros pueblos indígenas que salieron con los españoles, la conquista habría sido muy difícil para los españoles, ya que se estima que habría unos de 900 a 1500 españoles y de 50.000 a 100.000 guerreros indígenas, o sea, bastantes. Ahora, el, el análisis cultural e impacto en la historia de México actual, bueno, esto tiene que ver con el estudio de Tizatlán, ya que nos permite comprender que la conquista de México no solo fue una confrontación entre españoles e indígenas, sino un proceso histórico mucho más complejo en donde participaron distintos pueblos con intereses políticos diferentes. En este caso, los tlaxcaltecas, que ya querían terminar con el imperio mexica, ya que estaban rodeados por este mismo, pero habían resistido bastante, y algunos otros pueblos indígenas que habían sido bastante oprimidos por los mexicas, ya que rendían tributos sobre cosechas, maíz, prisioneros y esclavos, ¿no? Entonces, ellos requerían este tipo de tributos, uno para hacer sacrificios, por ejemplo, los prisioneros, y puede ser una forma de mantener doblegados a los demás pueblos indígenas que los rodeaban. Bueno, este episodio en donde hubo un choque entre culturas
también hubo un choque de diversidad entre pueblos indígenas y españoles. Ahora, también esto refleja el cómo a través de un contexto histórico que viene desde la conquista, ha dejado un poco de resentimiento frente a lo mejor los que son de Tlaxcala, como comúnmente se dice, ya que se menciona que Tlaxcala no existe o que los tlaxcaltecas fueron traidores al aliarse con los españoles y contribuir a la conquista española aquí en América. Sin embargo, pues hay que considerar todo el panorama, ya que los tlaxcaltecas solamente querían mantener su independencia política frente a los mexicas, ya que traían bastantes conflictos desde hace mucho tiempo y muchas décadas. Entonces, al igual que muchos otros pueblos que estaban siendo oprimidos por los mexicas, querían rebelarse en contra de sus opresores. Ahora también esto nos permite reconocer la dignidad y el papel que tuvieron los pueblos indígenas en la construcción de la historia de la conquista, ya que se interpreta únicamente muchas veces se interpreta desde la perspectiva europea, en donde se dice que solo los españoles fueron capaces de conquistar a todo un pueblo indígena. Sin embargo, no se considera que bastantes pueblos indígenas, y en su mayoría fueron guerreros indígenas, los que consumaron esta conquista frente a los mexicas. Y bueno, en conclusión, pues Tizatlán fue un lugar muy clave para entender el papel de los tlaxcaltecas durante la conquista de México, ya que pues funcionó como un centro político donde se tomaron este tipo de decisiones y alianzas. También refleja la complejidad de las relaciones que hubo entre los indígenas y los europeos españoles, ya que pues esto tiene que tener mucho análisis de trasfondo de la historia de este tipo de lugares, ya que no se conoce mucho, no se menciona en muchas crónicas ni en muchos estudios históricos. Ahora pues se invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer el papel de estos pueblos con esto mismo. Y bueno, al final sabemos que después de esta conquista viene el mestizaje, incluso la evangelización, que ahora ya forma parte de nuestra cultura actual, en donde se ha visto una mezcla de distintas costumbres y tradiciones que se han llevado a lo largo de la historia. Como por ejemplo, incluso hoy en día hay un resentimiento frente a los españoles y a España debido al contexto histórico. Sin embargo, esto es producto de que no hay un conocimiento concreto del contexto histórico que hay detrás y del por qué ocurrieron este tipo de cosas, como lo es la alianza entre tlaxcaltecas y españoles. Y pues bueno, todo lo que llevó a la historia a terminar hasta el día de hoy, en donde pues ahora tenemos pasado hispánico incluso, que aunque no nos guste, es parte de nuestra cultura actual y de nuestra identidad mexicana. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.